Gálatas capítulo 5, leeremos versos 19 en adelante. Leo para ustedes la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Amén. Llama la atención, hermanos, de que hasta el momento los pecados que hemos leído son pecados que normalmente los consideramos como escandalosos, pecados groseros, pecados que no dudaríamos en condenar, pecados muy visibles también. Pero lo que me llama la atención es que a ese mismo nivel siguen otra clase de pecados que a veces están ocultos en el corazón, que no se ven y que tal vez no consideramos tan graves como los que ya se acaban de mencionar, pero ante los ojos de Dios son igualmente graves y también lo pueden excluir a uno del reino de Dios. ¿Cuáles son, pastor? Pleitos, sigue ahí, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Note, pecados que muchas veces están guardados en el corazón, aunque se manifiestan también externamente por medio de actitudes, palabras, acciones, hechos. Luego continúa con el siguiente pecado, aparece allí en el verso 21: homicidios, borracheras, orgías. Amén. Y de todas estas cosas que acaba de mencionar el apóstol, dice: cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es clara la palabra: no heredarán el reino de Dios los que practican tales cosas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Oremos, amada iglesia. Padre, te damos gracias en esta mañana, en esta escuela dominical, por esta oportunidad nueva que nos concedes de reunirnos para orar, para exaltar tu nombre, Dios mío, y asimismo para escuchar tu palabra. Bendícenos en esta escuela dominical, a los que estamos aquí en el templo, a los que están allí en sus hogares. Enséñanos tu gloriosa y santa verdad. Háblanos a través de tu palabra. En estos momentos, Señor, en que vamos a meditar en ella, enséñanos, ilumina tu palabra, el texto sagrado de la Escritura, delante de nuestros ojos. Danos luz, sabiduría, entendimiento. Ayúdanos, Espíritu Santo, divino Maestro, divino ayudador. Ayúdanos, tú que has inspirado las sagradas Escrituras. Enséñanos tu gloriosa verdad y así edifícanos como iglesia del Señor, al estar congregados en tu casa, en tu templo y en tu nombre. Te damos gracias por esta escuela dominical, por tu palabra que ahora, Señor, vamos a leer, a escudriñar. Enséñanos tu palabra, te lo pedimos dándote gracias. En el nombre de Jesús, prepara nuestros corazones, Señor, que así sea para tu gloria. Amén y amén. Gloria a Dios, amada iglesia. Puede tomar asiento, alabado sea el Señor, y exaltemos juntos el nombre de nuestro Dios. Bien, amada iglesia, continuemos con esta parte que nos hemos detenido, alabado sea el Señor, ya por algunos domingos, con el fin de llegar a la parte donde queremos llegar, el fruto del Espíritu. Pero antes, hermanos, estamos considerando estos versículos 19 y 20, donde el apóstol habla de las obras de la carne. Recuerden que las obras de la carne se originan en nosotros mismos, se originan en nuestra carne, alabado sea el nombre del Señor. Nacen o se producen en nuestra propia carne, la carne que mora en cada uno de nosotros y que hemos, hermano, definido como esa tendencia pecaminosa, esa propensión o tendencia pecaminosa que está en cada uno de nosotros, a pesar de que ya hemos sido regenerados, a pesar de que ya hemos nacido de nuevo. Y eso es lo que genera pues la lucha que nos describe los versículos anteriores entre la carne y el Espíritu, porque ciertamente el Espíritu de Dios mora en cada uno de los creyentes, en los que son nacidos de nuevo, en los que son
hijos e hijas de Dios, pero también mora la carne. Entonces esto genera ese conflicto. La carne quiere una cosa, el Espíritu dice no. La voluntad del Espíritu es santa, es perfecta la voluntad de Dios, pero la carne se opone. Entonces existe esa lucha siempre en la vida del cristiano. Y Pablo, hermano, hablándole a los Gálatas, le recuerda estas cosas. Y como siempre lo hacía el apóstol, lo vemos a través de las Escrituras, Pablo va a tratar situaciones que estaban sucediendo dentro de las iglesias y que son para nosotros un ejemplo, una enseñanza para hoy, porque lo que sucedió en la iglesia de Galacia o de Corinto, o de Efesios, o de Éfeso, o de cada una de las que se menciona en la palabra, también sucede hoy en las congregaciones, en la vida individual de cada cristiano, o a nivel colectivo, a nivel congregacional. También hay iglesias que están luchando con pecados como la fornicación, como el adulterio. Hay creyentes que están batallando contra esos pecados y los demás que se mencionan aquí y otros que no se mencionan porque no están todos. Por eso Pablo dice, hay cosas semejantes a estas. O sea que la lista es más larga. Alguien dijo, la carne es como un monstruo con muchas cabezas. Entonces se manifiesta de esta forma. Va a utilizar el cuerpo, por supuesto. Va a utilizar los miembros de nuestro cuerpo. De esa forma se va a manifestar externa y visiblemente la pecaminosidad o esa tendencia pecaminosa que hay en cada vida, aún en cada creyente. Entiéndame bien, nuestros pecados fueron perdonados, sí. Cristo llevó nuestros pecados sobre la cruz del Calvario. No estamos viviendo en pecado, no, porque el que ha nacido de nuevo no practica el pecado, a menos que haya alguno entre nosotros que esté haciendo lo contrario, que aún declarándose cristiano o habiendo confesado a Cristo como el Señor y Salvador de su alma, quizás de una forma oculta, disimulada, continúa pecando, quizás fornicando, adulterando, entregado a la pornografía, entregado al licor, al vicio, al engaño, a la mentira. Pero la Biblia dice que la característica del verdadero, entiéndame la palabra, verdadero, genuino cristiano es que no practica el pecado. O sea que rechaza el pecado, que se opone, que resiste el pecado, y eso es ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se opone a los deseos de la carne. Entonces el cristiano es uno que por el poder del Espíritu Santo está venciendo contra esos deseos pecaminosos. Se opone, los resiste, lucha, no cede, no se entrega, no se rinde, no abraza esos placeres pecaminosos, no se deleita en ellos, no corre detrás de ellos, no hace de ellos su costumbre diaria, su práctica continua. No, un verdadero cristiano no hace eso. Casi yo pudiera decir, no es posible que lo haga. No por su propia capacidad humana, porque como humanos todos somos pecadores y éramos esclavos del pecado. Fue que hubo uno que nos libertó, si no todavía estaríamos en la misma esclavitud. No éramos capaces de salir de esa esclavitud. Ninguno pudo salir de esa esclavitud por sí mismo. Ninguno pudo romper sus propias cadenas. Ninguno pudo abrir la cárcel espiritual en la que se encontraba encerrado por causa del pecado. Ninguno pudo escapar del dominio de Satanás por su propio poder, por sí mismo. Fue que hubo uno que nos libertó, uno que rompió nuestras cadenas, uno que abrió la cárcel espiritual en la que nos encontrábamos, uno que destruyó al enemigo de nuestras almas, lo venció sobre la cruz del Calvario. Y es por él y solo por él que usted y yo hoy somos libres del pecado. Alabado sea Dios. Ya no somos esclavos del pecado. Y uno que ha sido libertado, ¿cómo puede correr de nuevo a su prisión, a su antigua prisión, cerrar la celda y luego él mismo colocarse grillos y cadenas? ¿Cómo puede hacerlo uno que ya fue libertado? ¿Sabes la contradicción en eso? Tú dices, fui libre y soy salvo y mis pecados fueron perdonados, pero sigo pecando. La Biblia dice que el verdadero cristiano no hace del pecado la práctica de su vida. Esos son los que están afuera sin Dios y sin esperanza. Me refiero a los que no le han conocido todavía. Ellos no hacen otra cosa porque no conocen otra cosa, no son capaces de hacer otra cosa, excepto pecar y rebelarse continuamente contra Dios, porque están manifestando su naturaleza pecaminosa en toda su plenitud. No hay nada que restrinja en ellos su pecaminosidad en absoluto. Pueden mentir fácilmente, engañan fácilmente, mienten, aún con su sonrisa mienten, porque hacen creer algo que no es verdad.
Así es el hombre y la mujer sin Dios. Alabado sea el Señor. Y así vive la sociedad sin Dios. Y de ahí la corrupción que hay en el ser humano. Se exterioriza de esa forma, de esa manera. Y cuando hablo de la corrupción, hablo de la corrupción espiritual, moral, a causa de su pecado, que se manifiesta externamente en una sociedad, en una forma colectiva, en una sociedad que no conoce a Dios, y por eso nadie tiene confianza en nadie y nadie cree en el otro, porque saben que son hechos del mismo material y que por lo tanto practican las mismas cosas. Pero no es así entre el pueblo santo de Dios, amado hermano. No es así. Por ejemplo, la mentira, que es algo tan común en el ser humano. La mentira. La Biblia dice que cuando el pecador habla, que cuando abre su boca, que en su lengua hay mentira, que hay maldad. Eso dice la Biblia con relación a la conducta del ser humano, el hombre y la mujer que no ha sido regenerado. Alabado sea el Señor. Mire, Pablo en Romanos capítulo 3, hablando de la condición del ser humano en su naturaleza no redimida, como un esclavo absoluto de su pecado, dice en Romanos capítulo 3, versículo 13: sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Escuchó lo que mencioné: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Esa es la condición del ser humano sin Dios, del hombre y la mujer por naturaleza. Pero ahora, cuando él habla ya del cristiano, del regenerado, del nacido de nuevo, alabado sea el Señor. Mire por ejemplo en Efesios capítulo 4, en Efesios capítulo 4, en el versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, está hablando de aquel tiempo en que no habíamos sido regenerados, en que estábamos muertos en delitos y pecados, en que nos deleitábamos en el pecado y éramos esclavos del pecado. Ahora dice: en cuanto a esa pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Es algo que tenemos que hacer nosotros, es algo que Dios no va a hacer por nosotros, es algo que yo voy a hacer. Usted es el que va a dejar de mentir, yo soy el que voy a dejar de mentir. Yo lo tengo que hacer. He recibido una nueva naturaleza, el Espíritu Santo mora en mí, resiste esa tendencia pecaminosa, pero soy yo el que debo dejar de mentir o de pecar o de darle lugar a los deseos pecaminosos de la carne. Dice aquí, amado hermano, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Despojaos, como quien se quita una vestidura vieja y la arroja lejos. Ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. Está hablando ya de esa nueva criatura en Cristo, el nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad. ¿De qué? De la verdad. Y el versículo 25, a donde quería llegar: mientras el no regenerado miente y cuando habla mentira. Para el cristiano se le dice en el verso 25: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, esto ya no debe ser parte del carácter del creyente. Debemos amar la verdad, debemos hablar con la verdad, debemos perseguir la verdad, debemos caracterizarnos por ser verdaderos, por ser de una palabra verdadera, creíble, confiable. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto para citar solo un ejemplo de todo lo que significa o lo que representa vivir una conducta cristiana, ahora que somos pueblo santo de Dios. Por eso el pueblo de Dios se diferencia totalmente al pueblo que no es de Dios. Eso es lo que nos debe caracterizar y lo que nos debe diferenciar. No que cantemos himnos, ni que levemos oraciones, ni que leamos una Biblia, sino cómo vivimos. Nuestro estilo de vida, ¿qué hablamos? ¿Cuál es nuestra conducta? En la empresa, en la calle, en el barrio, ante las autoridades.
¿Cómo cumplimos nuestras obligaciones civiles? ¿Cómo cumplimos nuestras obligaciones en el caso del hogar, de la familia? ¿Cómo el hombre y la mujer cumplen sus roles asignados por Dios, no por la sociedad? No por la sociedad. El rol que Dios le ha asignado al hombre y a la mujer y también a los hijos dentro de lo que es la familia, es Dios, como dije anteriormente, quien lo ha asignado. Está en la Biblia, ahí está su voluntad clara y perfecta. Cómo debemos vivir aún en el seno del hogar y en cada área de nuestra vida. Amén, amada iglesia. Cuando vivimos esa palabra, cuando obedecemos a lo que Dios dice en su palabra para cada área de nuestra vida, estamos haciendo la voluntad de Dios primeramente. Y entonces estamos viviendo de la forma que agrada a Dios y de la forma en que podremos dar un testimonio diferente al mundo que nos observa. Y entonces podremos ser verdaderamente luz y no tinieblas. Alabado sea el Señor. Si nuestro testimonio no es conforme a lo que enseña la Biblia, no estamos verdaderamente arrojando luz. Alabado sea Cristo. Algunos dicen que hay creyentes que son con luces que no son continuas, que no son permanentes, que prenden y apagan. Alabado sea el Señor. No debe haber puntos de oscuridad. Una vez escuché un pastor que dijo, o utilizó esa expresión, él quería transmitir una enseñanza y habló de lunáticos. Y se le preguntó, ¿por qué dice lunáticos, pastor? No se refería de pronto a una condición de locura. Él lo explicó de esta manera y dijo, lo que pasa es que si usted en una noche clara observa la luna, se le ven zonas claras y zonas oscuras. Pero el creyente no debe ser así. La Biblia nos llama a nosotros que somos la luz del mundo. Y Pablo dice que debemos resplandecer como luminares en el mundo. Y el objetivo de iluminar es que los hombres y las mujeres que no conocen a Dios vean nuestras buenas obras y glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. De hecho, esas buenas obras que significan ese estilo de vida que glorifica a Dios y que da frutos para la gloria de Dios, es la luz que hay en cada uno de nosotros. Entonces pudiéramos preguntarnos en esta mañana, ¿cuál es la luz que hay en mí? ¿Cuál es la luz que hay en cada uno de nosotros? ¿Cuál es la luz que yo transmito en medio de mi lugar de trabajo, en medio de mi familia? En el lugar que yo me mueva, ¿qué luz transmito conforme a lo que yo hago, a lo que yo digo, conforme yo me conduzco? ¿Cuál sea mi conducta delante de los que me observan? Sí, amados hermanos, ese es nuestro testimonio público, visible. La Biblia dice que debemos ser luz. Bueno, amados hermanos, pero volviendo aquí al capítulo 5 del libro de los Gálatas, alabado sea el Señor, Pablo le menciona en particular estas obras de la carne por nombre propio, porque tenían relevancia para la iglesia de Gálatas, de los Gálatas, de Galacia. Eran situaciones que Pablo tenía que por nombre propio confrontar y hacerle entender a la iglesia, esto no debe suceder en medio de un pueblo que es cristiano. Y ya hemos mencionado algunas de estas obras, las primeras dos, que son adulterio, fornicación. Dijimos que los primeros 4 pecados son pecados sexuales. Quisiera definir en esta mañana el siguiente que aparece en la lista, que es inmundicia. Amén, amados. Inmundicia, lo encuentra ahí en el versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son, aquí aparecen 4 pecados sexuales: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Recuerde que le está hablando a creyente, le está hablando a cristianos. Si le está hablando a cristianos, significa que los cristianos pueden pecar con esta clase de pecados. Sí, significa que pueden pecar con esta clase de pecados si le dan lugar a los deseos de su carne. Amén, amados hermanos. Si dejan de obedecer al Espíritu y empiezan a coquetear, a jugar con su carne, con lo que la carne les pide. Es como el que conoce su debilidad y sabe dónde puede ser susceptible, dónde puede fracasar, y busca esos lugares, o busca esas amistades, o mira esas cosas que sabe que para él son un foco muy elevado, muy fuerte de tentación, mas sin embargo acude allá
No coquetees con la carne. No le des lugar a la carne. Y detrás de esto, al diablo, que quiere destruir tu vida. Gloria al nombre del Señor. Mira, amado hermano, el siguiente pecado en la lista es inmundicia. Le voy a dar la definición. Escuche esto. Inmundicia es impureza moral. Es hacer cosas que ensucian, que manchan y contaminan la vida. A menudo este pecado que aparece aquí llamado inmundicia denota impureza o pecado sexual. Está relacionado. Refleja un tipo de comportamiento que el lenguaje popular llama sucio. Es un concepto que abarca mucho e incluye no solo la impureza en hechos, sino también en palabras, pensamientos e intenciones del corazón. La palabra esta palabra inmundicia, se centra en la contaminación y la suciedad generada por el pecado sexual. En otras palabras, ¿qué vamos a hablar nosotros con con qué palabras vamos a empezar o van a salir de nosotros? ¿O cómo va a ser nuestra conducta? Está reflejado en también cómo está el corazón. Si lo que hay en el corazón es inmundicia, si esos son los pensamientos que hay adentro de la persona. Por eso, hermano, es importante, alguien dijo, tener higiene mental, vigilar nuestros pensamientos. Eso influye mucho cómo nos alimentamos, de qué cosas alimentamos nuestra mente, qué oímos, qué escuchamos, qué vemos. Alabado sea el Señor, sea en privado, sea en público, con quienes nosotros nos estamos relacionando. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay jóvenes que han aprendido vicios y pecados groseros, no en su casa, sino quizás en el colegio, en la universidad. Cuando se hicieron, entre comillas, amigos de compañeros de estudio o de trabajo, aprendieron cosas pecaminosas, aprendieron vicios, pecados groseros, se entregaron a la corrupción moral, a la inmoralidad, a la pornografía. Se llenaron sus mentes de esas cosas, considerando la conducta de compañeros de trabajo, de compañeros de estudio. Escucharon sus conversaciones, observaron, aceptaron sus invitaciones cuando les decían, ven, está aquí con nosotros, está aquí con nosotros, observa lo que estamos observando, escucha lo que queremos hablarte. Y entonces empieza, amado hermano, a traer una influencia, algunos llaman una influencia de grupo, porque eso tiene, hermano, una presión grande. Una cosa es que una sola persona llame a otra aparte y trate de influenciarlo. Otra cosa es que un estudiante se vea rodeado por todos sus compañeros de clase y le hagan presión y le digan, tienes que hacerlo, porque si no vas a quedar aquí como marcado entre nosotros. Y la persona ya piensa, dice, y lo que va a venir es burla, mofa y otras cosas más, porque yo no hago lo que ellos quieren que yo haga. O sea, hay una presión allí. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Eso puede pasar en particular en la vida de los jóvenes, cuando van a la escuela, cuando van al colegio. De ahí que es muy importante la preparación que ellos hayan tenido en el hogar, en las cosas del Señor, en la iglesia. La preparación que nace primeramente en el seno del hogar, en la familia. La vigilancia de sus padres, el ejemplo de sus padres, la oración de sus padres, el tiempo que le dedican sus padres. No solamente para instruirlo, no solamente para corregirlo y decirle, hijo, recuerda que Dios dice es así, sino también para velar sobre él, para escucharlo, para indagarle, para que buscar continuamente la comunicación, porque es por medio de la comunicación que sabemos muchas cosas. Es por medio de la confianza en la comunicación que el hijo se abre y dice cosas. Y es ahí cuando nosotros podemos entonces descubrir más de lo que está sucediendo, de lo que él está pensando. Y qué lindo cuando en base a esa confianza, pues ese hijo se puede abrir aún más y comentarnos las presiones a las que está siendo sometido, aún en su escuela, en su clase.
Amén. Pero si existe eso en el hogar, es una gran ayuda, es un salvavidas que se le está arrojando a un hijo. Amén. Él sabe que en el momento en que se esté empezando a hundir, él se agarra de ese salvavidas, que son papá y mamá, que lo van a escuchar, que lo van a orientar, que lo van a ayudar. La puerta está abierta, hay confianza, no hay miedo, no hay temor, hay amistad, hay amor de padre. Entonces se acerca para revelar la lucha que tiene. Sería bueno de vez en cuando decirle a nuestros hijos que nosotros no somos super santos, que nosotros no somos invencibles, que también nosotros somos inmunes al pecado, que también nosotros en el pasado, sin entrar en detalles, fracasamos, pero que Dios en su misericordia nos perdonó y nos levantó, que el pecado nos dejó huellas terribles, grandes dolores, y que aborrecemos ese pecado del pasado porque nos destruyó, porque trajo dolor y aflicción al hogar, que Dios tuvo misericordia, nos levantó, y ahora aquí hay santidad, hay amor, hay pureza en mi vida, en mi matrimonio, y ahora estás tú, hijo, hija, y queremos orientarte. Pero entiende, yo soy tan débil como tú. Yo también en el pasado, sin Dios, sin esperanza, cometí graves errores, pecados y fracasos. Para que de pronto el hijo no diga, pero es que ¿cómo le voy a decir a mi papá si él es tan santo que enseguida me va a condenar? Alabado sea el Señor. No, amado hermano, el único santo, alabado sea Dios, en todo el sentido de la palabra, absoluto, es Dios. Él es el único que no ha pecado. Él es el único que no ha mentido. Él es el único que no ha fracasado. Y con todo, mira qué gran amor tuvo con nosotros, que siendo pecadores, como leía el versículo del hermano, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, en otras palabras, aún siendo malos, rebeldes, blasfemos, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Alabado sea su nombre. Cristo vive. Amén, amada iglesia. Entonces, sí, amén, amado hermano. Entonces, mencionando esto, yo pienso, Dios guarde a nuestros hijos, los libre de fracasos, de caídas morales, de vicios. Pero que si por alguna razón eso llegara a suceder, alabado sea el Señor, cierto, pues por alguna razón eso llegara a suceder, pues yo poder entender que así como fracasó, yo también fracasé, o yo pude haber fracasado también, que en este momento lo que necesita es levantarse, que no caiga más, que no se hunda más si es un hijo, una hija que viene buscando ayuda, más si es un hijo, una hija que viene llorando y gritando, fallé, y usted va a caerle encima a palo. No, por favor. Alabado sea el Señor. Si usted cayera, Dios nos guarde, y usted realmente quiere levantarse, ¿qué quisiera usted que se hiciera con su vida? ¿Habrá alguien que me ayude a levantarme? Estoy quebrado, me duele todo el cuerpo. Hablo en sentido figurado. No puedo ni enderezarme. ¿Alguien querrá levantarme? Me quiero levantar. ¿Usted qué quisiera? ¿Que alguien pasara y le tendiera la mano? Quizás se arrodillara a su lado, vendara sus heridas, le dijera, ven, yo te ayudo a levantar. Hermano, espiritualmente, en la iglesia, y cuánto no más en el seno del hogar, falló un miembro de la familia, y él ha reconocido, él no ama el pecado, él no quiere seguir pecando, sino que está angustiado, está con gran dolor, quisiera desaparecerse, quisiera que la tierra se abriera y que se lo tragara. Es grande la vergüenza, sabe que lo hizo muy mal delante de su familia y delante de Dios, está herido, le duele en el corazón, pero necesita en ese momento más que nunca una mano que lo levante, que le diga, hay oportunidad, te puede levantar, porque el diablo le estará arrojando dardos y le estará diciendo, no sirves, muérete, vete de aquí, nadie te quiere, desaparece. Pero el cristiano que sabe que él es tan falible como el que acaba de caer,
Como dice la Biblia ya en Gálatas, si alguno cayera, si sois espirituales, restauradle con espíritu ¿de qué? De mansedumbre. No sea que tú también seas tentado. Ninguno podemos decir. Y por eso, hermano, alabamos a Dios por su gran misericordia con nosotros. Y dependemos de Dios y no de nosotros. Nosotros somos débiles y por lo tanto eso debería hacernos correr y depender todos los días de Dios, porque podríamos fallarle a Dios. Pero ninguno puede decir lo que le pasó a él o a ella, a mí no me va a pasar. Tú no lo puedes decir. No lo podemos decir, amada iglesia. Pedro dijo, yo no negaré al Señor aunque tenga que morir, y lo negó 3 veces. Amén, amada iglesia. Entonces, sí, amados hermanos, en el caso de los hijos, decía anteriormente, esas presiones que estarán enfrentando en el entorno donde ellos se mueven, por causa del sistema social, cómo está ordenado, que salgan de sus casas, que vayan a una escuela, que se preparen, que crezcan y pasen años en una universidad, y allá reciben y son bombardeados con muchas cosas, más la generación que estamos viviendo hoy día. Sabe que hay países como los Estados Unidos donde ya muchos creyentes están recomendando y están diciendo, lo mejor es que ahora nuestros hijos estudien en sus casas, lo que llaman homeschooling. O sea, y es autorizado por el gobierno, que no vayan a esos lugares, más bien que aprendan, reciban clases, les ponemos un tutor, o ellos mismos, no sé de qué manera ellos serán acreditados para realizar esa labor, pero algunos padres cristianos educan a sus propios hijos, y es aceptado, es válido en los Estados Unidos, para privarlos, ¿verdad? O alejarlos, evitar todo eso que se está moviendo en universidades y colegios públicos o privados de los Estados Unidos. Y eso está pasando en todas partes del mundo. Aquí en nuestra nación está sucediendo lo mismo. Alabado sea el Señor. Yo les decía anteriormente que la Biblia con claridad dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es cuando se inicia un contacto, un acercamiento. Es cuando hay intercambio de palabras a causa o a fuerza de tenernos que ver todos los días en un salón de clases. Nace una supuesta amistad, un compañerismo. Pero hay un intercambio de palabras. El hijo sale sano del hogar, sale con una mentalidad cristiana, reverente, temerosa, porque ha sido criado, formado en un hogar cristiano. Pero quizás le falta la experiencia del nuevo nacimiento. Y en él, como en usted, mora la carne que es pecaminosa. Pablo advertía en particular a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Es notable que se hable de pasiones juveniles de la época de la juventud. Pasiones que muchas veces persiguen la vida del creyente, no solo durante la juventud, también con el paso de los años. Pero en particular en la época de la juventud, que se levantan, se despiertan pasiones que ese niño, que ese adolescente no conocía. Y se encuentra un mundo que explota negativamente y que incita y que glorifica el pecado y que aplaude la impureza. Y la mente de ese niño, ahora que ha salido del hogar, aunque fue criado en un hogar cristiano, es bombardeada salvajemente, día tras día, tras día, tras día, por horas, porque pasa horas en un colegio, en una universidad, no minutos, horas. Y luego la generación de hoy, porque la amistad, la conversación no para. Porque me voy hacia el hogar y mientras voy hacia la casa, esa conversación sigue en mi celular, en mi tablet. Llego a la casa y me encierro en el cuarto y con mi tablet, con mi celular. ¿Con quién chateas? ¿Con quién hablas? ¿Con quién te estás comunicando? Entonces ya no son solo las horas de estudio, ahora eso se intensifica más. No hay comunicación con los padres, no hay oración tampoco. No hay lectura bíblica, porque si es un hijo o una hija que no ha tenido un nuevo nacimiento, no será lo primero que él desee o que quiera hacer. Las otras cosas pesarán más. La experiencia, la emoción de un nuevo amigo, de una nueva amiga, lo que me dejó, lo que me compartió y me inquietó. La página de internet que me dijo que consultara ahora.
Él se iba a conectar conmigo, estoy esperando que se conecte. Vamos a seguir con esto. Pero de Dios, Dios no está ahí. Son otras cosas las que están tomando control, dominio, las que me están emocionando. Y el padre y la madre no saben lo que está pasando con su hijo, con su hija. No les cruza por aquí. Ellos solo saben que lo criaron desde niño, que lo llevaron a un altar, que oraron por él presentándoselo al Señor, que el domingo estará con ellos en la iglesia y que cuánta alegría les da verlo con ellos en la iglesia, pero eso es todo lo que saben. Lo que está pasando en su mente, en su corazón, ellos no lo saben. Ellos no saben qué es lo que realmente está anhelando más ese muchacho. Con los días lo sabrán cuando empiecen a ver el cambio de conducta, el cambio de comportamiento, su renuencia más y más a las cosas de Dios. ¿Por qué se ha vuelto tan rebelde mi muchacho? ¿Por qué ahora no quiere ni ir a la iglesia? ¿Por qué ahora hasta se atreve a hacer un gesto con su rostro cuando le decimos, hijo, ven, vamos a orar? Un gesto negativo. ¿Por qué? Porque hay algo que ya se ha estado introduciendo en su mente, en su corazón, tomando como ocasión su propia naturaleza, su propia carne. Alabado sea el Señor. Si nosotros que somos cristianos y vemos a través de la Biblia la lucha y entendemos y damos gloria a Dios porque el Espíritu Santo mora en nosotros, es una experiencia real en nosotros, también reconocemos las luchas que tenemos con nuestra carne. Pero que el Espíritu Santo nos ayuda, nos disciplina, nos enseña a resistir y a decir no, y hay temor reverente a Dios en nosotros. Y el nuevo nacimiento, esa obra que Dios ha hecho en nosotros, ha creado un amor hacia el Señor. Es el Espíritu Santo el que ha traído el amor de Dios a nuestros corazones. Pero eso no ha sucedido quizás en tu hijo, en tu hija todavía. Entonces, por decirlo así, entre comillas, nosotros sabemos cómo manejar esta situación. Que repito, no dependamos tanto de nosotros, es de Dios. Porque aquí nadie puede decir yo me las sé todas y yo me las puedo todas. O nadie puede decir como dijo Sansón, esta vez no va a poder conmigo y saldré como las otras veces. Y no, ese día fue su caída. Si nosotros los cristianos con temor reverente, con temor y temblor cuidamos nuestra salvación, y tenemos que depender continuamente de Dios y de su Espíritu para decirle no al pecado y vencer, cultivando, alimentando nuestra relación con Dios en la oración, en la palabra, en los cultos, sirviéndole, llenando nuestra mente continuamente. Higiene mental, dije al principio, llenando nuestra mente, como dice el libro de Filipenses, en todo lo que es bueno, santo, perfecto, justo, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensad. En otras palabras, llenen la mente de esto. Y un escritor dijo algo que sea santo, puro, digno de alabanza. Y todas las características que describe allí el apóstol en Filipenses 4, dijo, ¿qué otra cosa sino la palabra de Dios? En otras palabras se nos está diciendo, llena tu mente de Dios, de su palabra. Estudia la palabra, escudriña la palabra, lee la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Amén. Le dijo el Señor a Josué. O sea, hay que cuidar, hay que fortalecer la mente, por decirlo así. Hay que poner esa salvaguarda, esa fortaleza que es Dios y su palabra. Porque vendrán dardos. Pero eso en la experiencia del cristiano nacido de nuevo, del hombre, la mujer espiritual que ha comprendido la vida espiritual, la batalla, la lucha espiritual. Pero un hijo que no ha entendido o que no ha tenido esa experiencia de salvación, que todavía no ha nacido de nuevo, que en él por lo tanto no mora el Espíritu Santo de Dios, aunque ha sido criado en un hogar cristiano, y sale y también la carne mora en él, también hay una inclinación al pecado. Y más, que si no ha sido regenerado, si no ha nacido de nuevo, amada iglesia, si el Espíritu Santo no mora en él, es un pecador no redimido. Alabado sea el Señor. Esto deberíamos entenderlo nosotros los padres para llevarnos a esa urgencia, a esa clara comprensión
de la necesidad tan grande que hay en nuestros hijos y qué yo hago para ayudarlo a venir a Cristo, a llegar a Cristo, a ser salvo. Alabado sea el Señor. Mira, amado hermano, entonces salen y en una universidad, en una escuela, reciben todo ese impacto. Bendito sea el nombre del Señor, que sacude sus vidas, que transforma su conducta, la hace nueva, diferente, con costumbres, quizás hasta con vicios. Hermano, es lo más seguro que en el 100% de los casos un joven aprendió a consumir vicio, no solo. Alguien le tuvo que traer el vicio a sus manos. Me refiero a vicios tales como consumir cocaína, marihuana. Alguien tuvo que supuestamente hacerse amigo e inducirlo o animarlo a probar. Eso no sucedió por ahí en un cuarto solo. Eso no vino de repente a su mente y dijo: oiga, me dieron ganas de consumir este vicio y lo voy a buscar. ¿Quién me lo vende? ¿Dónde lo encuentro? No. Estoy casi seguro que en el 100% de los casos fue en una relación, en el barrio, en la universidad, en el colegio. Así comenzó todo. Alguien tuvo que inducirlo, atraerlo. Alguien tuvo que poner hasta eso en sus manos. Alguien tuvo que motivarlo, animarlo a dar el primer paso, que después lo va a convertir en un terrible esclavo adicto, que va a destruir su salud, su economía. Va a entrar a su casa a robar. Va a robar la paz de sus padres. Se va a entregar a la delincuencia. Amanecerá por ahí dormido en las calles. Y a veces después sobre las propias necesidades fisiológicas de su propio organismo, de su propio cuerpo, perdóneme que diga esto. O sea, ¿cómo destroza el vicio, el pecado? ¿Cómo destruye? Y todo tuvo un principio, todo tuvo un comienzo. Él no fue un vicioso adicto de la noche a la mañana. ¿Cuánto bendecimos a Cristo? Si yo le preguntara a los padres de familia, ¿qué padre de familia quiere un hijo vicioso, adicto? Nadie. Jamás. Esos son los padres, hermanos, que ya tienen la mente dañada, porque los hay. Usted escucha casos terribles. Hace poco leía el caso de dos mujeres, una de ellas su propia madre, que había vendido la virginidad de su hijita, creo que de 11, 12 años. O sea, la entregó a prostituta desde esa edad. Su propia madre. O padres adictos a la droga, que a los bebés empiezan a meter en su boquita vicio. ¿Se entiende cómo tienen la mente ellos? ¿Entiende? La ceguera, la atadura. ¿Entiende quién reina sobre ellos? Ellos, bajo el efecto del vicio, se sienten los señores del mundo. No, ellos son esclavos miserables del diablo y de su pecado. No son libres. Si fueran libres, no necesitarían de ese vicio. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto bendecimos a Cristo? Pero entonces debemos entender que hay un mundo real malo que nos rodea. Entonces nuestros hijos deben estar preparados. Y qué bueno que en el hogar haya buen fundamento, haya buena formación cristiana, que haya habido un trabajo, un entrenamiento. Sabe que una de las palabras que se traduce disciplina en la Biblia, en particular en el Nuevo Testamento, se traduce entrenamiento, formación. Y entrenar, formar no es fácil, no es una tarea fácil y no es una tarea de una hora ni de un día. Entrenar y formar a un hijo es una tarea continua, constante. Porque ninguno de nosotros, incluyéndonos a nosotros mismos, aprende así en un momento, obedece de la noche a la mañana. Esa no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza necesita repetición, necesita corrección, necesita que se le repita hoy, mañana, pasado mañana, durante esta semana, a la otra semana. No te dije, hijo, que es de esta manera, hasta que aprendan. Es formación, es entrenamiento. Somos inteligentes, tenemos la capacidad de captar
Unos quizás más que otros, ¿no? Lo que se nos enseña, lo que se nos instruye, pero a la hora de la verdad, en la práctica, por alguna razón, por causa de nuestra propia manera de ser, nuestro carácter, qué sé yo, fallamos o nos rehusamos a seguir la instrucción o persistimos en hacer nuestra propia voluntad. ¿No es la voluntad del ser humano por naturaleza egoísta? No es obedecer, no es ser humilde, no es estar bajo autoridad. Nadie quiere estar bajo autoridad por naturaleza. Nadie quiere tener a alguien sobre sí mismo. La mujer no quiere sujetarse a un esposo. Las gentes gritan en las calles de las ciudades y dicen: no queremos un gobernante, fuera. No queremos autoridades militares. ¿Por qué nos reprimen? Eso es represión, dicen. Fuera, dennos libertad. Queremos hacer lo que querramos hacer en esta nación, en las calles de nuestra ciudad. Los hijos se cansan de la autoridad de sus padres. Cansa mucho. Espere que sea grande. Ya no me va a decir lo que tengo que hacer. O sea, hay rebelión en el corazón del ser humano. Por naturaleza es egoísta. Por naturaleza, amado hermano, el ser humano no ama la autoridad. No quiere respetar autoridad. Por naturaleza. Y eso, hermano, queda marcado desde el principio en la relación del ser humano con Dios. Porque el ser humano no quiere aceptar la soberanía, la autoridad de Dios sobre él. No la quiere aceptar. Y por eso es rebelde, y por eso es pecador, y por eso no quiere saber nada de sus mandamientos. Y por eso rechazan a Dios, y blasfeman contra Dios, y niegan a Dios. ¿Verdad? Se inventan toda clase de base de sus pensamientos humanos, engañados por el diablo también, que explota esa debilidad y esa pecaminosidad que hay en el corazón del ser humano, para engañarnos, para hacernos creer la mentira, el error, ¿verdad? Y comunicar esa mentira, ese error. Y muchos que no conocen a Dios, que no conocen a la verdad, seguir ese ciclo, cayendo en la misma mentira, cayendo en el mismo error, amando el mismo pecado, porque igual somos pecadores, practicamos lo mismo, somos hechos del mismo material. Así vive la sociedad, así vive el mundo. Esto es lo que todos hacen. ¿Qué de malo hay en esto? O sea, mira de dónde Dios nos sacó, y mira por lo tanto el conflicto que hay entre la iglesia y la cultura, entre la iglesia y el mundo. Porque nosotros literalmente, como dijo, le escuché a un pastor decir, la doctrina cristiana es contracultural. Es contra las costumbres de este mundo. Es contra el estilo de vida del hombre y de la mujer que no conoce a Dios. Entonces, cuando nos ven vivir, no les parece, aunque guarden silencio. Pero si nos oyen hablar, y si nos oyen proclamar la verdad de Dios con fuerza, y si nos oyen, alabado sea el Señor, corregir y reprender en alta voz el pecado, ahí, hermano, es cuando ya no toleran. Ahí es cuando ya no aguantan. Ahí ya es cuando se sacuden, alabado Dios. Ahí ya es cuando hay hostilidad. Amén, amada iglesia. Mientras uno se calle y uno solamente sonría a lo que ellos dicen o hacen, todo estará bien. Pero el día que usted y yo digamos: no, así dice Dios, querrán gritar: cállate, no digas nada, o te vas de este lugar. O van a decir: eres diferente, no, nos vienes a discriminar. Uy, tan lleno de odio que estás. Eso es un pecado de odio. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos bendecimos a Cristo, amada iglesia? A su nombre sea la gloria para siempre. Entonces, mire de dónde partimos, hermano. Estamos dando la definición de la palabra inmundicia, porque es algo más del corazón. Y dije, eso depende de qué esté alimentando uno la mente. ¿Qué es lo que estamos recibiendo a través de los canales a través de los cuales uno llena su mente? Tenemos los sentidos, en particular lo que vemos, lo que oímos. El Señor Jesucristo dijo: del corazón es que salen los malos pensamientos, los malos deseos, los adulterios, las fornicaciones, la avaricia. Todos estos pecados de dentro del corazón salen. Habla de la naturaleza pecaminosa, pero definiendo una vez más, repito, este pecado: inmundicia.
Es un pecado que se enfoca más en la mente y el corazón, en los pensamientos detrás de las acciones, en un corazón impuro que da paso a actos inmorales. Esa es la secuencia. Si el corazón es impuro, ¿cómo será tu estilo de vida? Eso que tú haces con tu cuerpo, esas costumbres que afloran en tu manera, en tu conducta, hasta en tu estilo de moverte, de vestirte quizás. Alabado sea el Señor. Sí, eso puede dictar o puede estar expresando qué es lo que reina dentro de mi corazón. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Porque no es verdad que uno es consciente de cómo uno quiere ser visto o cómo quiere uno ser percibido externamente, la imagen, en otras palabras, que yo quiero transmitir. ¿No es verdad que uno es consciente de eso? Yo soy consciente y soy responsable por eso. Gloria al nombre del Señor. Cuando son pequeñitos, de pronto uno ve en los pequeñitos un reflejo de los padres, porque ellos tienen 1 añito, 2 añitos, 3 añitos, hasta en su estilo de vestir uno ve un reflejo de sus padres, porque ese niño no se viste solo, a él lo vistieron. Ese niño no escogió esa moda, se la escogieron. Alguien escogió ese estilo por él. Y nosotros somos modelos que estamos continuamente enseñando en el seno del hogar. Ellos ven nuestra conducta, nos observan con sus ojitos, absorben todo. Algunos niños hasta aprenden a caminar como el padre camina. La niña aprende los movimientos de su madre, con sus manos, sus gestos, con su boca, los repite, porque es que está absorbiendo. Es un niño una niña de 1 añito, 2, continuamente la tiene frente a sus ojos, es su modelo. Luego pasan los añitos y empiezan a comprender más. Y ella dice, yo quiero vestir como mamá, y él dice, yo quiero vestir como papá, ¿cierto? Y yo creo que eso es muy normal, muy que suceda. Y empiezan a comprender más, y luego viene un momento en que perciben más la relación de sus padres. ¿Cómo es el trato de papá hacia mamá? ¿Cómo es el trato de mamá hacia papá? ¿Cómo se hablan? ¿Cómo es el tono de su voz? Si hay comprensión, si hay paz en el hogar, o si hay contienda, si hay discusión, si hay ira, si se faltan al respeto. Fíjense que esas cosas se transmiten. Es un modelo para nuestros hijos. Y no sería extraño entonces encontrar a nuestros hijos, niño y niña, discutiendo y hasta agresivos en su cuarto, en su habitación, y hasta alzando la voz. Y uno se puede sorprender y dice, oye, pero es que está hablando igual que su madre, o está hablando como habla papá. Cuando manifiesta esa agresividad, es cuando manifiesta ese mal carácter. ¿Dónde lo aprendió? Si no siquiera ha salido de las puertas de su casa. ¿Quién se lo transmitió? ¿Cuál fue el modelo, el maestro? Poderoso es el nombre del Señor. Amén, amada iglesia. Cristo vive para siempre, amados. O sea que tremenda responsabilidad, que todo el tiempo que estamos en el hogar, en la familia, mientras nuestros hijos nacen, crecen y llegan a su estado adulto, nosotros somos sus modelos, sus maestros. No le dé y ni le entregue esa responsabilidad a otro, no es de otro, es suya. Usted es el primer responsable delante de Dios, yo también, como padres. No diga, ya el maestro de escuela dominical se encargará de orientarlo, ya el pastor de la iglesia le dará un consejo, hará una oración y listo, quedó arreglado. No es verdad. No es verdad. Esto es parte de la experiencia cristiana. Usted como padre creyente viene al culto y usted sabe que debe venir y no lo hace obligado, lo hace de corazón. Usted quiere adorar a Dios, ha conocido a Dios y quiere venir a rendirle culto. Y ama al Señor, y eso debe ser lo que lo debe traer al culto, el amor a Dios, no el que irá a decir el pastor,
no el cargo que tengo, y si falto me remueven del cargo. Usted está mal. Hay idolatría en su corazón. Dios no reina. No es amor a Dios lo que prima en su corazón entonces. Amén, porque para el culto a Dios, hermano, me debe mover, es Dios. Dios es el que me debe mover. O sea, Dios es lo que me debe mover adentro, mi amor por el Señor, para decir, me levantaré a pesar del cansancio, a pesar de la fatiga. Yo me admiro de creyentes de mayoría de edad que bien podrían estar en su casa en este momento, sentaditos, oyendo esta transmisión, porque han estado enfermos, con dolores. Pero me sorprende, me admiro cuando los escucho decir, y veo sus rostros, veo sus ojos, se iluminan diciendo, pero no es lo mismo, yo quería estar aquí, aunque me duela, aunque sienta dolor, yo quiero estar aquí, alabado sea el Señor. Y yo les digo, ¿qué los ha traído a este lugar? ¿Qué los trae? ¿Qué los motiva? ¿Qué los emociona? ¿Qué los hace levantarse por encima del dolor? Y quizás la comodidad de su casa y decir, mejor me quedo quietico, Dios sabe que estoy enfermo. Alabado sea el Señor. No estoy hablando del COVID, por supuesto, eso es un asunto aparte, pero a veces otras clases de dolencias, hasta dolores en el cuerpo. Y más sin embargo me voy a adorar, me voy al culto, alabado sea el Señor. Yo digo, ¿qué lo puede estar motivando? Creyentes que en ocasiones ya por su edad o otras circunstancias, no es que estén desarrollando o realizando o desempeñando una labor en cuanto a tener un cargo, una responsabilidad dentro de la iglesia. Porque repito, alabado sea el Señor, aunque debemos ser responsables, y eso solo debería llevarnos a cumplir nuestra responsabilidad bien, como líder, como maestro, como músico, porque al que más se le da, más se le demanda. Y somos un testimonio a la iglesia. Queremos más, queremos privilegios, demos más. Demos más. Es más, demos más de lo que recibimos. Démonos primero al Señor. Pero que aunque eso ciertamente debería ser una motivación extra, aunque ese sentido de responsabilidad debería obligarnos, amado hermano, más que eso, gloria al Señor. Qué bueno cuando lo que nos mueve al templo no es un cargo, no es un privilegio, lo tenga o no lo tenga, es mi amor a Dios, es mi deseo de adorar a mi Señor, es mi deseo de estar con el pueblo santo de Dios, levantando las manos, cantando juntos a nuestro Salvador, adorándole en espíritu y en verdad, contemplando su hermosura, dijo David. Inquirir en su templo, contemplar su hermosura, orar en su casa, casa de Dios, lugar dedicado para la adoración, para la alabanza de su nombre. La casa de Dios es un lugar especial, amada iglesia. Tu casa es tu casa, mi casa es mi casa si la tenemos, o el lugar que hemos rentado, está bien, pero la casa de Dios es la casa de Dios, aleluya. Es un lugar diferente, es un lugar especial, porque ha sido dedicado a Dios, y Dios se reúne allí con su pueblo, Dios se reúne allí con su iglesia. Cuando su pueblo en su nombre canta, ora y adora, Dios está aquí, alabado sea el Señor. ¿Qué amor tienes pues por este templo, por esta casa de Dios? ¿Qué te mueve a congregarte? Alabado sea el Señor. Y como dije anteriormente, hermanos que por causa de edad o otras circunstancias no pueden ya realizar una labor que quisieran realizar, algo tan sencillo tal vez, pero con tanto amor como decir, voy a hacer un ujier y me voy a parar en la puerta con gran alegría, con gran gozo, le voy a dar la bienvenida a los hermanos y amigos que llegan y cosas así. Pero no lo pueden realizar ni aún algo tan sencillo, porque los años han pasado, la salud no les ayuda mucho, la debilidad del cuerpo. Mas sin embargo uno pregunta, entonces, ¿qué los trae a este lugar? ¿Por qué no quedar en la comodidad de su casa? ¿Por qué venir a adorar en el templo? ¿Será acaso el amor a Dios? Alabado sea el Señor. Porque yo creo que eso debe ser. Yo creo que eso debe ser.
El amor a Dios. Alguien dice el amor por la casa de Dios. Es que ¿quién va a tener amor por la casa de Dios sino aquel hombre, aquella mujer que ama al Dios de la casa? Amén, amada iglesia. ¿Por qué David decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos? ¿Por qué David decía: el lugar de la morada de tu gloria he amado, oh Jehová? Él estaba hablando del tabernáculo, del lugar donde estaba o moraba la presencia de Dios, porque esa era el sentir, esa era la fe del pueblo hebreo. Allí mora el arca del pacto y allí mora la presencia de Dios, porque desde allí Dios, desde la antigüedad, se ha manifestado a su pueblo Israel. ¿Dónde está el arca del pacto que mora entre cortinas? Porque era una tienda portátil. Luego nace en él el deseo de decir: no, yo habito en casa de cedro y el arca de mi Dios está entre cortinas. No, hagamos templo para Jehová. Alabado sea el Señor. De ahí nace ese deseo en el corazón de David. Alabado sea Cristo. Pero ¿qué era la motivación? Mire, cuando van a construir el templo, lean 1 Crónicas 29. Dice: por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, yo de mi tesoro particular he preparado, y empieza a enumerar todo lo que él aportó en aquella ocasión para levantar ese templo. ¿Cuál era la motivación? Por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. O sea, el amor a Dios. A su nombre sea la gloria para siempre. Amén, amada iglesia. Entonces, cuando nuestros hijos ven eso, que es una experiencia real, qué terrible que sus hijos lo vean salir para la iglesia quejándose. El pastor dijo que a las 8. Hágale pues, vamos, por amor al Señor. ¿Qué clase de maestro eres tú para tu hijo? Y me voy a encontrar con la hermanita de siempre y empezamos a veces a murmurar en voz alta en presencia de nuestros hijos. Pero queremos que ellos sean salvos, que amen la iglesia, que sirvan al Señor, que perseveren. Y no somos conscientes de lo que estamos hablando y de lo que estamos haciendo en presencia de nuestros hijos. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Eso puede afectarlos. ¿Sabe que por ahí puede tomar ventaja el enemigo? Esos muchachos en su debilidad humana, como todos nosotros. Porque la carne siempre se opondrá a las cosas de Dios. Y si, como dije al principio, no han tenido una experiencia con el Señor, un nuevo nacimiento, y encima oyen a un papá, una mamá hablando de esa manera de la iglesia y de los hermanos y del culto y de la responsabilidad y del trabajo de la obra, pues cuando Satanás los tiente, los ataque, los envuelva para destruirlos, querrá llenar su mente con esos pensamientos. Al fin y al cabo, la iglesia no es como pareciera ser, es problemática. Allá hay gente no tan buena como pareciera. Mire mi papá cómo se queja, mira a mi mamá cómo habla. Ya odian a mi mamá, odian a mi papá. ¿Para qué voy? Papá, ¿para qué quiere que vaya a la iglesia y que no he vuelto? Pero ¿qué no me dice allá que usted ni quisiera ir? Que usted va a veces empujado. Alabado sea el Señor. Y que vaya a orar y a buscar a Dios. Si usted llega y ni siquiera se arrodilla, papá. O sea, nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros somos un espejo para ellos, modelo. También pueden ser nuestros jueces entonces, porque ellos nos ven de cerca todos los días y nos oyen. ¿Qué tal, hermano, que en aquel día un padre de familia tenga que ser juzgado y cuando el Señor llame a los testigos aparezca su familia allí? ¿Es verdad que ustedes observaron esto, escucharon esto en la vida de su padre, en la vida de mamá? Dios nos ayude, amada iglesia del Señor, ¿verdad? Somos débiles, amados hermanos, pero esto Dios nos exhorta, Dios nos demanda, porque se puede con el Señor, porque hay una responsabilidad, porque hay algo que puede suceder si nosotros no actuamos. Hay cosas, hermanos, que suceden sin necesidad de hacer nada. Cosas dolorosas. ¿Cuánta gente se agarra la cabeza
con sus manos gritando: ¿por qué yo no hice nada? ¿Por qué yo no estorbé a mi hijo? ¿Por qué yo no le enseñé la verdad? ¿Por qué yo no oré por él? ¿Por qué no hiciste nada, verdad? Y eso bastó. Eso bastó. No puedes decir que te fatigaste mucho porque no hiciste nada, y eso bastó. Por otro lado, uno puede decir: hermano, pero es que esto requiere esfuerzo. Sí, de verdad que de eso se trata, requiere esfuerzo y sacrificio. Mire, hermano, en la crianza, en la formación de los hijos, mira por dónde entramos. En la crianza, en la formación de los hijos, requiere mucho esfuerzo, mucho sacrificio, muchas lágrimas, mucha oración. La verdad que nosotros no damos todo el esfuerzo, el sacrificio, las lágrimas y la oración que deberíamos dar por la vida de un hijo, porque requiere mucho. Pero a papá y mamá que se entregan piadosamente a esa tarea, aunque tengas que esperar años, porque cuando usted planta una semillita, ¿para cuándo espera el fruto? ¿Para mañana o para dentro de una semana? No, puede ser hasta el otro año, ¿verdad? Y creo que hay plantaciones, no sé, creo que hay algunas clases de productos que no se producen cada año, que hay que esperar más de un año, creo. Alabado sea el Señor, he escuchado algo parecido. Lo que le quiero decir es, eso requirió preparar la tierra, labrar, sembrar, regar, cuidar el cultivo, y quién sabe cuántas cosas más. Los que han trabajado la tierra lo saben mejor que yo. Pero lo que le quiero decir es que requería sacrificio y fuerte, y sudor y cansancio y fatiga y jornadas de trabajo, no de 1 ni de 2 horas, a veces de sol a sol, para que esa tierra produzca. Pero cuando produce, cuando ven el fruto, no podrá el labrador decir: gloria a Dios, valió la pena el esfuerzo, aquí está la recompensa, aquí está el fruto de mi ardua labor, y cuánta alegría y gozo y beneficio me produce esta cosecha. Me costó, pero ahí está la cosecha, ahí está el fruto. Los padres piadosos que se entregan a la tarea de vigilar, cuidar, enseñar, educar, corregir, repetir a un hijo con amor, corregir a veces con vara, orar, instruir con amor, aunque cueste, aunque a veces la carne no quiera, aunque digamos no hay tiempo, aunque a veces digamos: es que estoy cansado, es que estoy fatigado, voy a pasársela por alto esta vez, no le voy a decir nada. No, sino que usted persiste. Cuando venga el fruto, cuando venga la cosecha en la vida de su hijo, de su hija, usted llorará de gozo, usted llorará de alegría. Sus hijos, aparte de eso, correrán, la abrazarán, besarán sus canas. Habrá un afecto genuino y puro, una piedad que usted sembró en la vida de su hijo, de su hija, con su amor hacia ese hijo, hacia esa hija, primeramente con su amor a Dios. Y ahora usted ve la recompensa, hijos que nunca lo abandonarán, que nunca le darán la espalda, que nunca se apartarán de usted, que velarán por usted los últimos años de su vida, que lo honrarán y lo respetarán hasta el día en que tengan que llevarlo a la tumba. Alabado sea Dios. Esa será la recompensa, ese será el buen pago de Dios, porque usted sembró bien, porque usted se esforzó, porque usted se sacrificó por amor a sus hijos y por amor al Señor. Es más, le hizo un gran bien a la sociedad, porque levantó una generación sabia, una generación reverente, una generación que ama a Dios, respetuosa de la autoridad, respetuosa del derecho, respetuosa del bien ajeno, respetuosa del prójimo. Esa es la sociedad, esa es la generación que necesita esta sociedad, que necesita nuestro país, y esa solo puede nacer, crecer, desarrollarse en el seno de un hogar cristiano, en el seno de un hogar formado por un padre y una madre que aman a Dios y que han entendido esta verdad, que aman la piedad, que aman a sus hijos, que le enseñan la verdad de Dios. Alabado sea Cristo. Sí, amado hermano, yo le aseguro que por la gracia de Dios no terminarán en una cárcel ni muertos en una esquina de una calle. Podrán venir golpes, bajones, pero se levantarán. Podrán venir graves aflicciones, tentaciones a sus vidas,
pero saben que cuando toquen a la puerta, papá y mamá estarán allí para abrir y para escucharles, para orientarles. Tendrán confianza de abrir su corazón y de llorar al lado de sus padres y decir: he caído, he caído, he caído, papá, mamá, no soy digno. Alabado sea el Señor. Ni yo tampoco soy digno, hijo. Solo por la gracia y la misericordia del Señor. Esta gracia y este perdón del que yo disfruto hoy, no me lo merezco, hijo. Porque yo también soy pecador como tú, redimido por gracia. Así que levántate, hijo. Acude a quien debes acudir, a tu Señor, a tu Dios. Yo fui un instrumento para que llegaras a este mundo, ¿verdad? Pero solo un instrumento. En realidad el que te dio la vida, el que te trajo aquí es Dios. Humíllate delante del Señor, hijo. Del Dios que has conocido a nuestro lado desde pequeño. Del Dios que tú nos has escuchado hablar, orar, amar, predicar. Ese también es tu Dios, hijo, hija. Y Él está ahí. Entra a su presencia. Arregla las cosas con Dios. Pídele perdón por tu pecado. Lávate con su sangre. Pide misericordia. Humíllate, aún hay tiempo. Es tu oportunidad, hijo. Levántate. Y nosotros estaremos contigo para orar, para ayudarte. ¿Cuánto bendecimos al Señor, amada iglesia? A su nombre sea la gloria para siempre. Hermano, cuánta tragedia y cuánto dolor hay en el mundo. Cuántos hijos que quisieran salir de sus hogares y no querer entrar más a esa casa. Cuántos hijos que oyen mencionar el nombre de papá o de mamá y sus corazones se estremecen de amargura dentro. O hay una mueca de resentimiento, quizás de odio en sus rostros. ¿Qué heridas? ¿Qué habrá sucedido allí en el hogar, tras de esas puertas, en esas 4 paredes? ¿Cómo habrá sido el trato o el maltrato? ¿El cuidado o el abandono? Mira lo que el egoísmo de nuestra naturaleza humana produce, aún en el seno del hogar del cual formamos parte y al cual decimos amar. Que Dios nos ayude. Amén, amada iglesia del Señor. Todo eso, amado hermano, porque hay una debilidad en nosotros. Es bueno estudiar esta palabra. Entendamos, hermanos, la relación con Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros es algo grande, glorioso, maravilloso. El que nos levanta de toda esta debilidad, de todo este dolor, de todo este caos, es Dios. Si Dios nos soltara por un momento, hermano, solo enfrentaríamos dolor, solo enfrentaríamos la iniquidad, la injusticia, el egoísmo que hay en nosotros. Estaríamos a merced de nuestra propia pecaminosidad si Dios nos dejara solos. El único que nos levanta, hermano, y nos da valor, da dignidad, ganas de vivir. Pablo dijo: ese tesoro Dios lo ha puesto en vasos de barro. Es verdad, nosotros somos vasos de barro. El tesoro es Dios, aleluya. Ese tesoro que es Dios, que es su presencia. A su nombre sea la gloria para siempre. Entonces, amados hermanos, cultivemos cada día nuestra relación con Dios, nuestra vida espiritual. Porque hay pecados que combaten contra el alma. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Pero a la vez mira hoy cómo Dios nos llevó a hablar de esos que están a nuestro lado, en nuestros hogares. Quizás pequeños, adolescentes, jóvenes tal vez ya. Algunos quizás ya han creído en Jesucristo y son salvos. Hay unos que no todavía. Pero que nosotros somos un referente, un modelo, un ejemplo para ellos. Y que como tú y yo vivamos este evangelio, esta vida cristiana, va a traer un impacto
a la vida de esos muchachos, de esos hijos, de esas hijas, que los marcará por el resto de sus días. Un día, amados hermanos, en el futuro, nuestros hijos se podrán levantar para bendecirnos, para honrarnos, o tal vez no. Que sea lo primero, ¿verdad que sí, amada iglesia? Que sea lo primero. Hace unos días, ya concluyo con esto, tuvimos en esta semana que pasó aquí la ceremonia por la muerte de un amigo en Cristo, hermano en el Señor, muy querido, el pastor Reinaldo Ábalos, que precisamente se formó aquí, Dios lo formó aquí, y estuvimos juntos por años colaborando al lado del pastor. Cuando el Señor me trajo, amados hermanos, a la obra, a esta iglesia precisamente, estábamos en la 41 entre 14 y 15, ahí se inició. Habían dos colaboradores con el pastor. Estaba el hermano Farlo, que hoy día es pastor en San Gil. Luego después llegó Nemesio, que es pastor en Jumbo. También estaba Pedro Fonseca. Él había llegado con el pastor y él era el hermano encargado de la música. Él tocaba la guitarra. Después, al cabo de un par de años, 2 o 3, olvido la fecha con exactitud, salió ya a la obra del Señor el hermano Farlo y quedó el hermano Nemesio y el hermano Pedro. Y el pastor Jaime me llamó a mí, me llamó a colaborar y empezamos a estar junto al hermano Nemesio y Farlo, allí en la 41 con 14 esquina. Luego se inició esta primera parte de la construcción de este templo y ya para ese tiempo el Señor trajo al hermano Reinaldo. Y ahí en esa habitación que está debajo de la escalera estuvimos con el hermano Reinaldo Ábalos por años. Luego llegó el hermano Ramiro, también estuvo con nosotros allí, porque era una habitación, tenía una cama, un camarote, y era la habitación de los colaboradores. Al principio 2, luego 3, y ahí atendíamos todos los quehaceres, todos los oficios aquí. Así de que hubo una relación muy estrecha con el pastor Reinaldo, de años compartiendo juntos. Y en estos días él partió a la presencia del Señor y aquí se realizó la ceremonia. A donde quería llegar era lo siguiente: ese día aquí en este altar se le dio la oportunidad de traer unas palabras a uno de sus hijos. Yo creo que era como el representante de toda la familia, uno de sus hijos varones. Y este muchacho ha leído algo que él escribe allí de su corazón, unas hermosas palabras para honrar la memoria de su padre y para reconocer. Y yo lo vi aquí llorar y decir, era el mejor padre, era el padre perfecto para nosotros. Y lloraba aquí, recordando a su papá y llorando una vez más la pérdida de este ser querido. Y yo les decía, hermano, durante el sepelio, porque se me permitió estar allí en el cementerio de Las Colinas, ya en el momento de que iba a ser sepultado el féretro, ¿verdad? Estar allí. Y yo les decía, hermanos, no hay mejor testimonio para nosotros. Yo pienso que el testimonio más grande, más impactante es el que pueda dar nuestra propia familia, porque es que ellos son los que han estado con uno mañana, tarde y noche. Ellos mejor que ningún otro lo conocen a uno. Ellos pueden dar testimonio de uno. Ay, que un hijo se levante, un hijo, una hija, para honrar con lágrimas la memoria de su padre, para exaltar, no que fuera perfecto y que hubo seguramente defectos y cosas negativas, claro, como en todo ser humano, pero que exalten más la virtud, que recuerden con gozo la virtud que había en papá, su humildad, su sencillez, su alegría, su buen trato, todo eso, y que lo enumeren con una tanta espontaneidad, en una forma tan sincera, tan genuina. Hermano, uno no puede sino conmoverse también y hasta llorar uno también y a decir, wow, si ese es el testimonio que dan sus propios hijos de él, alabado sea Dios. Qué buen testimonio, qué testimonio darán nuestros hijos mañana, amada iglesia. Ese testimonio que vayan a dar nuestros hijos mañana, nosotros lo estamos formando ahora, volcando nuestro amor hacia ellos ahora.
en la enseñanza, en la corrección, en todo lo que compete, como hemos enumerado durante este culto, lo que es el hogar cristiano, aunque no era el tema, la vida cristiana, el modelo, el ejemplo que somos para ellos. Ellos. ¿Sabe que una vez se tuvo que llamar a una pareja de pastores porque dos de sus hijos tristemente no habían seguido el camino del Señor y su conducta empezó a atraer la censura de algunos miembros de la congregación? Y se tuvo que llamar a estos padres, reunir toda la familia, y se les dijo lo que estaba sucediendo y les dijo: hermanos, ustedes no pueden seguir pastoreando así. La conducta de sus hijos está trayendo una situación difícil para la iglesia. Y en llanto, ese pastor y su esposa dijeron: lo entendemos perfectamente y somos responsables, no tenemos nada que decir. Sí, vamos a entregar la obra porque somos conscientes de que el testimonio que están dando nuestros hijos no nos excluye de esta santa labor, nos excluye. Pero cuando ellos dijeron eso, los muchachos que estaban presentes rompieron en llanto, alzaron la voz y dijeron: no lo hagan, nosotros nos vamos. No tenemos una sola queja de nuestros padres, somos nosotros los que estamos comportándonos mal habiendo conocido la palabra. Pero ellos, papá, mamá, lloraban: perdónenos, no lo hagan, los amamos, los respetamos, si nos tenemos que ir, nos vamos, no queremos ser un tropiezo para el ministerio, la labor que ustedes están realizando. Pero de ustedes no tenemos una sola queja, han sido padres ejemplares, nos han amado, nos han enseñado el camino del Señor. No vamos a permitir que por causa nuestra ustedes sean excluidos de esta preciosa labor. Mira el testimonio que dieron sus propios hijos, aun cuando en estado de rebeldía ellos reconocieron: hemos sido bien formados, bien educados en nuestra propia rebeldía, en nuestra propia decisión. Somos nosotros los que hemos decidido este camino, este rumbo. Aunque papá y mamá nos han enseñado y nos han corregido, no podemos estorbar su labor. Si nuestra presencia aquí, a causa de nuestro estilo de vida, está trayendo malestar al pueblo de Dios, nos vamos de este lugar. Ustedes sigan haciendo la obra de Dios. ¿Qué testimonio, amado hermano, darán mañana nuestros hijos, nuestras hijas? ¿Cuáles serán sus palabras cuando nos despidan nuestros restos mortales un día? Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude. Amén, amada iglesia. Le voy a invitar a estar de pie y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Amado hermano, yo pienso que aquí todos necesitamos del Señor, de la misericordia, de la bondad y de la gracia de Dios. Hermano, si podemos reconocer una vez más hoy en este santo lugar nuestra gran necesidad de Dios que hay en nosotros, ¿por qué no ahí donde estás? Yo aquí en este lugar también levantamos nuestras manos al Señor y le decimos: Señor, ayúdame, ayúdame a vivir para tu gloria. Y si eres padre de familia, ya que durante la enseñanza, hermano, Dios permitió que habláramos estas palabras, ¿por qué no oras al Señor ahí y le dices: ayúdame a ser un modelo, un ejemplo para mis hijos, dentro de mis capacidades y posibilidades? Ayúdame a esforzarme lo más que yo pueda, por amor a ti, Señor, y por amor a los hijos que me has dado. Ayúdame a formar en ellos virtud, carácter. Ayúdame a ser una buena influencia sobre ellos, en lo que hago, en lo que digo, en mi oración, en mi vida. Ayúdame, Señor. Oh, amados hermanos, dentro de nuestras posibilidades y capacidades, que Dios nos ayude a esforzarnos lo más que podamos, ¿verdad? Pero siempre recordando que hay algo que nosotros no podemos hacer, que solo Dios lo puede hacer, pero que Dios se deleitará en honrar a los que le honran. Si tú hoy decides honrar al Señor
Y es el propósito de tu corazón educar a tus hijos para que glorifiquen a Dios. Si lo que tú realmente anhelas es que tus hijos amen al Señor, es que tus hijos sirvan a Dios, glorifiquen a Dios, es que esa misma pasión que se encendió un día en tu corazón también se enciendan en tus hijos. Si ese es tu esfuerzo, tu propósito, tu sacrificio, yo te digo hoy, padre de familia, Dios honra a los que le honran. Si tú decides honrar a Dios con sacrificio, formando, educando la vida de tus hijos, espera honra de Dios un día. Espera ser honrado un día. Y yo creo que esa honra vendrá a través de los labios, de la conducta, del estilo de vida de tus propios hijos. Y eso llenará de gozo y de satisfacción tu alma. No será en vano el sacrificio, no será en vano el esfuerzo, la lágrima, la oración, la corrección. ¿Cuántas veces estorbaste a tu hijo de hacer algo malo? ¿Cuántas veces con amor y con firmeza también corregiste su conducta? ¿Cuántas veces descubriste en él algo negativo que podría ser el origen, el inicio de un vicio, de una costumbre pecaminosa, y actuaste rápido y corregiste con el temor reverente a Dios? Lo llevaste a la palabra de Dios y le dijiste: hijo, no, eso no te lo puedo admitir, eso no te lo permito en esta casa, ni en tu vida, hijo. No, eso es malo, eso es pecado a los ojos de Dios, eso destruirá tu vida. Oh, alabado sea el Señor, amado hermano. Pide la gracia y la fortaleza de Dios en esta mañana, ahí donde te encuentras. Dice, hay algún amigo a la distancia a través de Facebook orando también con nosotros por su familia. Ora, amigo, hermano, hermana, ora. Ora por tu familia, ora por la salvación de tus hijos. Ora porque en nuestra debilidad, amado hermano, amada hermana, sí, en nuestra debilidad humana somos débiles, vulnerables, pero con nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Y en esta lucha, en esta batalla contra la carne, contra la pecaminosidad, estamos con el Señor. El Señor está con nosotros, no estamos solos. Y podemos resistir y decirle no al pecado en nuestra vida, también en nuestra casa, en nuestro hogar, en la vida de nuestros hijos. Y podemos instruirlos en el temor reverente a Jehová, en la vida piadosa, en una conducta y en un estilo de vida santo, agradable a Dios, para el beneficio de sus almas y primeramente para la gloria del Señor que los salvó, que nos salvó a nosotros, amada iglesia. Ahí donde estás, ora al Señor y pide su ayuda, pide su gracia, pide su fortaleza. Padre de familia, madre de familia, humíllate delante del Señor, pide la ayuda divina. Ora por tus hijos esta mañana. Pide a Dios que los transforme, que los salve, que les dé un nuevo nacimiento, que obre en sus corazones. Oh, dile, Señor, derrama tu gracia salvadora sobre la vida de mi hijo, de mi hija. Señor, transfórmalo, dale un nuevo nacimiento. Señor, obra en la vida de mi hijo, de mi hija. Padre, estamos delante de tu presencia. Oramos en esta escuela dominical, dándote gracias, Señor, porque en esta lucha, en esta batalla, no estamos solos, aleluya. Hay luchas, hay conflictos, Señor. Hay lucha contra la carne, contra el pecado. Hay lucha, Señor, contra el mundo, contra las tinieblas del error. Hay lucha, Señor, pero tú estás con nosotros. Tu Espíritu Santo mora en nosotros. Podemos resistir el pecado, podemos decirle no a los deseos de la carne, podemos vivir una vida piadosa, podemos vivir una vida santa, agradable a ti, Señor. Pero también, Dios, hoy clamamos por los hogares, las familias, nuestra propia casa. Padre, toca a cada hogar aquí presente, los que nos escuchan a través de Facebook. Obra poderosamente en los hijos, en los padres, en papá y mamá. Dios mío, mira aquel hombre, aquella mujer que se humilla
delante de ti en esta mañana, que llora, que ora, que dice: Dios, ayúdame a ser un padre piadoso, una madre piadosa. Ayúdame a ser un modelo, un ejemplo para mi hijo, para mi hija. Ayúdame a criarlo en la amonestación y disciplina del Señor. Padre, bendice los hogares, las familias que hoy claman, hombres y mujeres que se humillan delante de ti en este templo y allí en sus hogares. Restaura familias, perdona nuestros pecados, levanta al caído, liberta, rompe cadenas, oh Jehová, liberta al cautivo. Obra salvación en nuestros hogares, obra salvación en la vida de nuestros hijos. Obra salvación en esta mañana, Padre amado. Obra salvación, Rey glorioso. Obra salvación en la vida de tu pueblo, de tu iglesia, en los hogares, en las familias, en las vidas que nos escuchan, Señor.